El éxito es la forma más sofisticada de aislamiento que el ser humano ha inventado. Imaginen por un segundo estar en la cima del mundo, con 1.000 millones de personas coreando tu nombre, mientras tú, en el centro de ese huracán, sientes que tu verdadera identidad se está desintegrando detrás de un par de lentes oscuros y una gorra de visera plana. El hombre que revolucionó la industria musical desde una habitación de Ramos Mejía está desapareciendo. No porque le falte talento, sino porque el personaje que creó, esa entidad llamada Bizarrap, tiene tanta hambre que ha empezado a devorar a Gonzalo Conde. Estamos presenciando el cenit de un genio o el funeral de un joven que solo quería hacer ritmos en su cuarto. Hoy vamos a cruzar la cortina de humo, a quitarle el filtro a la cámara y a preguntarnos con honestidad, ¿es este, realmente, el fin de Bizarrap? Yo no soy Rusia ni oso, mi amor, pero igual te quiero a comer. Acompáñanos en este viaje psicológico a las entrañas de un fenómeno que nadie vio venir. Porque para entender por qué hoy el mundo se pregunta si Bizarrap ha llegado a su límite, primero tenemos que entender la herida que dio origen a la armadura. Todos conocemos la imagen. El uniforme. Los lentes de sol XL, la gorra siempre baja, la chaqueta deportiva. Es una marca. Es un logo viviente. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en lo que significa ocultarse para ser visto? La psicología nos dice que la máscara es, a menudo, un mecanismo de defensa. En el caso de Gonzalo, esa máscara no nació por una estrategia de marketing en una oficina de una multinacional. Nació del miedo y de una timidez casi patológica. Gonzalo Julián Conde no era el chico popular de la escuela. Era el observador. El que prefería estar en la periferia, analizando cómo se movían los demás, cómo reaccionaban a los estímulos. Mientras otros niños soñaban con estar bajo el reflector, Gonzalo soñaba con controlarlo. Ramos Mejía, en el Gran Buenos Aires, no es exactamente la cuna de las estrellas pop internacionales, pero fue el caldo de cultivo perfecto para un chico que encontraba más refugio en los softwares de producción que en las canchas de fútbol. Hay algo profundamente revelador en sus inicios. Gonzalo no empezó queriendo ser el artista. Empezó editando videos de otros. Los famosos combos locos. Hoy en día le agarra hemorragia. Me parece que te agarra hemorragia. Aquellos videos donde mezclaba batallas de freestyle con humor ácido y efectos visuales. Ahí está la clave de todo. Bizarrap nació como un editor de la realidad. Su talento no era solo musical, era la capacidad de identificar el momento exacto en que la magia ocurre y potenciarla. Pero aquí es donde la psicología se vuelve oscura. Cuando pasas años perfeccionando el brillo de otros, ¿qué pasa con tu propio brillo? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el mundo solo te quiere si estás detrás de los controles, si eres el arquitecto pero no el habitante de la casa? Esa timidez inicial se convirtió en su mayor activo, pero también en su primera cadena. Al ocultar sus ojos, Gonzalo le quitó al público la posibilidad de conectar con su humanidad. Nos dio un ícono, pero nos negó a una persona. Y esa distancia, al principio, fue mística. Pero con el tiempo, el misterio se convierte en una carga. Todos pensábamos que Bizarrap era invulnerable porque no podíamos ver sus ojos cansados. Todos creíamos que era una máquina de hits, olvidando que detrás de la computadora hay un chico que, a veces, solo quería salir a caminar por la calle sin que nadie le pidiera que salvara la carrera de un reggaetonero en decadencia. El ascenso fue meteórico, sí, pero fue un ascenso lleno de cicatrices invisibles.
La transición de los combos locos a las freestyle sessions fue el primer paso hacia la gloria, pero también el primer paso hacia la pérdida total de la privacidad. Cuando Babi entró en su cuarto para grabar la session número 1, ninguno de los dos sabía que estaban inaugurando un templo. Ese cuarto, con sus paredes acústicas improvisadas y su luz azul característica, se convirtió en el confesionario de una generación. Pero analicemos el costo. Imaginen lo que significa para un joven de 20 años que su habitación, su espacio más íntimo, el lugar donde duerme y sueña, se convierta en el epicentro del mundo. La presión de ser Bizarrap empezó a filtrarse por las paredes. Cada sesión tenía que ser mejor que la anterior. Cada invitado tenía que ser más disruptivo. El algoritmo de YouTube es un dios cruel que exige sacrificios constantes, y Gonzalo empezó a ofrecerle su tiempo, su salud mental y su identidad. Aquí es donde entra el conflicto del nudo de nuestra historia. La industria empezó a ver en Bizarrap una gallina de los huevos de oro. Ya no era solo música, era una validación. Si no tenías una sesión con el Visa, no existías en el panorama urbano. Y eso, amigos míos, es una responsabilidad que aplasta a cualquiera. Gonzalo se convirtió en el mediador de egos gigantescos. Tuvo que aprender a manejar la ansiedad de artistas consagrados, las inseguridades de los novatos y las expectativas de millones de fans que diseccionaban cada beat buscando un mensaje oculto. ¿Qué precio pagó por el éxito? El aislamiento absoluto. Mientras sus amigos salían, él estudiaba marketing. Mientras otros vivían la vida, él diseñaba la banda sonora de la vida de los demás. La soledad del productor es real. Es pasar horas frente a un monitor, buscando que un bombo suene perfecto, mientras el mundo exterior se desvanece. Y en ese proceso, la línea entre el creador y la criatura se borró. Gonzalo ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba ese personaje que siempre estaba de espaldas a la cámara, con los brazos cruzados, juzgando el ritmo del universo. Llegamos entonces a la era de la explosión global. Quevedo, Shakira, Residente. Nombres que ya no pertenecen al nicho del trap, sino al Olimpo de la cultura pop mundial. Aquí es donde la tesis del fin empieza a cobrar sentido. ¿Cuándo colaboras con Shakira y rompes todos los récords Guinness imaginables, qué queda después? ¿A dónde vas cuando ya tocaste el techo del cielo? La sesión con Shakira fue un punto de inflexión psicológico. Por un lado, fue su mayor triunfo. Por otro, fue el momento en que Bizarrap dejó de ser el pibe del barrio para convertirse en un engranaje de la maquinaria más grande del espectáculo. La narrativa cambió. Ya no se hablaba de la producción innovadora, se hablaba del chisme, de la venganza, del drama mediático. Bizarrap se convirtió en la plataforma para que otros ventilaran sus problemas. Y él, el observador silencioso, quedó atrapado en el medio de un fuego cruzado que no le pertenecía. Fue en este clímax de fama absoluta donde algo en Gonzalo se quebró. O quizás, simplemente se cansó. El cambio de nombre en redes sociales a Bizapop no fue una simple broma. Fue un grito de auxilio o, tal vez, una declaración de guerra contra su propia marca. Al añadir ese pop, Gonzalo desafió a su base de fans más leal. Les dijo, no soy lo que ustedes quieren que sea. Fue un intento desesperado de romper el molde antes de que el molde lo asfixiara. Todos sentimos esa tensión. El público empezó a dividirse. Bizarrap se vendió, decían unos. Bizarrap evolucionó, decían otros. Pero la realidad es que el personaje estaba llegando a su punto de saturación. La fórmula de los lentes, la gorra y el cuarto azul se había vuelto predecible. Y para un artista cuya esencia es la sorpresa, la predictibilidad es la muerte. El clímax emocional no fue un fracaso de reproducciones, sino una crisis de propósito. Gonzalo se miró al espejo y quizás no reconoció al tipo que le devolvía la mirada. ¿Quién es este millonario que viaja en yachts privados pero que sigue usando el mismo disfraz desde hace 5 años? Ese es el verdadero punto de quiebre, el agotamiento del mito. La presión de mantener el misterio es más agotadora que la de ser famoso. Ocultar el rostro requiere una logística mental constante. No puedes ser tú mismo en ningún lugar público. Estás condenado a la máscara.
Y ahí es cuando surge la pregunta más dolorosa, ¿vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar tu juventud, tu derecho a caminar por una plaza sin ser detectado, todo por mantener una imagen que tú mismo ya sientes que te queda pequeña? Muchos dicen que el fin de Bizarrap se acerca porque las sesiones ya no impactan igual. Pero nosotros creemos algo distinto. Creemos que lo que estamos viendo es la transición necesaria. No es el fin de su carrera, es el fin de una piel que ya no le sirve. El cortometraje que lanzó para anunciar su cambio a Bizapop, dirigido por el mismísimo Armando Boy con la actuación de Guillermo Francella, fue una pieza de metacine brillante. En ella, Francella le pregunta, ¿a quién escuchas cuando todos te escuchan a ti? Esa pregunta es el núcleo de este documental. Gonzalo está tratando de recuperar su oído interno. Está intentando silenciar el ruido de las redes, las exigencias de las discográficas y el clamor de los fans para volver a conectar con ese chico que hacía combos locos por pura diversión. El fin de Bizarrap que muchos vaticinan no es una caída en el olvido, sino una retirada estratégica. Es la necesidad de matar al ídolo para salvar al hombre. Si Bizarrap sigue haciendo lo mismo, morirá por repetición. Si cambia radicalmente, morirá por rechazo de su audiencia. Es la paradoja del artista exitoso. Pero Gonzalo Conde ha demostrado ser más inteligente que el promedio. Él entiende que para perdurar hay que transformarse, incluso si eso significa destruir la iconografía que lo hizo rico. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado de este productor que nunca necesitó cantar para ser la estrella más grande de habla hispana? Su legado es haber democratizado la producción. Le dijo a todo un continente que no necesitabas un estudio de $1 millón para conquistar el mundo, solo necesitabas una idea, una computadora y la capacidad de entender el pulso de la calle. Pero su historia también es una advertencia. Es un recordatorio de que la fama digital es una fiera que nunca se llena. Puedes darle todo, puedes darle tu cara, tu privacidad, tus noches de sueño, y aún así te pedirá más. Bizarrap es el símbolo de una era donde la imagen lo es todo, pero donde el vacío detrás de la imagen puede ser abismal. Al principio les dije que el éxito es un aislamiento sofisticado. Gonzalo Conde lo sabe mejor que nadie. Ha vivido en esa burbuja azul durante años, rodeado de los mejores artistas del planeta, pero solo con sus pensamientos. Quizás el fin de Bizarrap sea la mejor noticia que Gonzalo podría recibir. Porque cuando el personaje finalmente descanse, cuando los lentes se guarden en su estuche y la gorra se cuelgue en un perchero, por fin podrá volver a ser Gonzalo. Podrá volver a sentir el viento en la cara sin miedo a ser capturado por un lente que no sea el suyo. Cerramos este círculo volviendo a Ramos Mejía. Si hoy pasas por esa calle, si miras esa ventana, quizás ya no veas la luz azul encendida hasta las 4 de la mañana. Y eso está bien. Porque las leyendas no se miden por cuánto duran, sino por lo profundo que calan mientras están presentes. Bizarrap cambió las reglas del juego para siempre. Ya no se trata de quien canta, sino de quien crea la atmósfera. ¿Es este el fin de Bizarrap? Quizás sí. Quizás el nombre cambie, quizás el formato muera, quizás el cuarto azul se desmantele. Pero la huella de Gonzalo Conde en la psique colectiva de una generación es imborrable. Nos enseñó que se puede ser el más grande sin dejar de ser el más misterioso. Y ahora, tal vez, es momento de que nos enseñe algo aún más difícil, como retirarse a tiempo para volver a empezar desde la verdad. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. La música sigue sonando, pero el silencio que queda después de un gran hit, ese es el que realmente cuenta la historia. ¿Crees que Bizarrap podrá reinventarse o que ya alcanzó su máximo potencial? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría que analice la psicología detrás de otro gran artista que esté cambiando las reglas del juego hoy en día? Si el video te gustó, te invito a compartir el video y a suscribirte al canal. Esto ha sido El Dominio, en una anécdota más.